Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos y a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, al llegar al final de este mes, queremos revestirnos de tu gracia y de tu bondad para continuar acogiendo los llamados que el Señor nos comunica en su palabra. Abre nuestra mente, dispón nuestra voluntad y nuestro corazón para aprender a ser fieles desde las pequeñas acciones y tareas de cada día. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, cuando escuchamos este Evangelio, seguramente escuchamos para adentro y escuchamos al Señor recordándonos lo pequeño que Él pudo habernos confiado y que cómo hemos nosotros crecido en eso pequeño que el Señor nos dio. Nos presenta la parábola el Señor donde confía talentos. A uno le confía 5, a otro 2, a otro 1, según la capacidad de cada uno. Y entonces podemos ver y preguntarnos, ¿qué es eso tan pequeño que a lo mejor pudo haberme confiado el Señor? ¿Y cómo estoy yo dando frutos de eso pequeño que el Señor me ha confiado? Muchas veces el ser humano deja de fijarse en lo que el Señor le confía porque se queda fijamente viendo lo que el Señor a otros le ha confiado, de mayor valor a aquello que el Señor me ha confiado a mí. Y voy a poner un ejemplo que a lo mejor no está sucediendo, seguramente no está sucediendo, pero que nos puede ayudar a entender más claramente este Evangelio.
Yo llegué a esta parroquia y era una parroquia, una iglesia pequeña, para una comunidad grande y amplia. Es mi primera misión o tarea como sacerdote o como párroco. Y entonces el Señor me pide, ¿verdad?, que ayude a que la feligresía se incremente, a que la gente sea fiel y que venga a asumir el talento que Dios le ha confiado para que lo ponga a su servicio. Y entonces, fijarme yo, a lo mejor en mi compañero, hermano sacerdote, que tiene a lo mejor una iglesia más grande que esta, y fijarme a lo mejor en que Dios le confió a él algo más grande y a mí algo más pequeño. Si vivimos en ese, ¿verdad?, en ese mirar lo que tienen los demás, pues ahí no cabe duda que nos vamos a desviar y vamos a perder el sentido de nuestra fidelidad en respuesta a lo que Dios nos ha confiado. Entonces, yo bendigo a Dios por la experiencia y por la responsabilidad que el Señor le confía a otros hermanos sacerdotes mayor que la mía, ¿no? Y los admiro. Pero miren ustedes, en esto pequeño, ¿en qué se ha convertido? Y esta ha sido una iglesia que ha crecido, que se viene desarrollando, gracias no solamente al Padre que asumió la tarea, sino aquel que de repente incluso colabora, ayuda, se suma y forma parte del plan pastoral de ir a una comunidad, a un sector, a una familia para evangelizar y para enseñar. Eso es de lo que el Señor quiere que nosotros miremos. Primero, de que no nos andemos fijando, aquel sí tiene, aquel yo no, aquel le va bien, a mí no. Y nos olvidamos de lo pequeño, de lo sencillo que el Señor nos ha confiado para dar respuesta, para ser coherentes, para ser fieles en lo poco. ¿Y qué es lo poco, queridos hermanos? Lo más sencillo, lo más simple. Ser fiel ahí, porque el Señor, si soy fiel en lo poco, Él me va a confiar mucho más. Y fíjense entonces, el Evangelio, uno le dio 5 talentos y cuando entregó cuentas, dio 5 más, 10. Otro 2 y entregó 4, lo multiplicó por 2 más. Y uno que recibió 1, Señor, le dice el Señor en el Evangelio, se acercó también el que había recibido 1 y le dije, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Hermanos, cuánto miedo a veces, ¿verdad?, por producir el talento de Dios. Yo soy talentoso para hablar de Él. Yo puedo ser talentoso para hablarle a mi familia. Y cuánto miedo a veces, cuántas veces escondemos el talento. El Señor quiere que trabajemos con Él, que trabajemos con ese talento que Él nos ha confiado. Y no tengamos miedo. Una de las cosas que a veces nos limita a compartir, y a mí eso sí me pasa a mí humanamente, ¿verdad? A veces entre sacerdotes celebrar la Eucaristía para mí es un temor en cuanto a que no fijarme en qué dirán los demás, porque sé que a mi alrededor hay sacerdotes talentosos, ¿verdad?, expertos, buenos. Y entonces dice el Señor, no hay en ella, fíjense en su asamblea, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Es decir, que el Señor cuenta contigo. El Señor cuenta contigo más
que contar con el que sabe, con el que es un doctor, con el que es un ingeniero, con el experto. El Señor cuenta contigo más que con nosotros. Cuenta también con ellos, pero cuenta más contigo, sabio, humilde, sencillo, prudente, abierto a escoger y a dar respuesta de lo sencillo que Dios le ha confiado. Por eso, disponte, querido hermano y hermana, a la voluntad de Dios. Disponte, hermano y hermana, a lo más sencillo que el Señor nos tiene, y seamos fiel en eso poco y pequeño que el Señor nos da, porque al ser fiel en lo poco, el Señor nos confiará más y entraremos en el gozo, en la alegría del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.